Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Mary Laveau. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Mary Catherine Laveau fue una mujer criolla de Luisiana, practicante del vudú, herbolaria y partera. Mary fue una pionera para todas las mujeres. Sus fuertes convicciones y su leal confidencialidad la han mantenido como una leyenda misteriosa durante siglos. Mary Catherine Laveau nació como una mujer libre de color en el barrio francés de Nueva Orleans, Luisiana, el jueves 10 de septiembre de 1801. En el momento de su nacimiento, Luisiana todavía estaba administrada por funcionarios coloniales españoles. Su madre, Marguerite d'Arcantel, era una mujer de color, nativa americana y de ascendencia africana y europea. Debido a que la madre de Laveau no estaba casada en el momento de su nacimiento, su padre no fue identificado en su registro de bautismo de 1801, aunque se cree que fue Charles Laveau, hijo de Charles Laveau Trudeau, un rico hacendado, político y criollo blanco de Luisiana. Marguerite dio a luz a Mary en la casa de su madre, la casa de la señora Catherine, y luego volvió a su relación dejando a su bebé con su madre. Mary Laveau fue la primogénita libre en su familia. Se dice que la bisabuela de Mary llegó a Nueva Orleans como esclava desde África Occidental a mediados del siglo XVIII. Su abuela Catherine fue adquirida gratis por una mujer blanca. Catherine finalmente pudo comprar su libertad y construir su pequeña casa en el barrio francés, donde Mary Laveau viviría y se convertiría en la legendaria reina vudú de América. Mary era una joven bella de pelo negro, piel morena, ojos de mirada penetrante, y le gustaba cubrir su cabello con un casquete, hecho de tela de colores brillantes. El 4 de agosto de 1819 se casó con Jacques, un hombre de color, libre de Quadroon, que había huido como refugiado de la Revolución Haitiana en la antigua colonia francesa Saint-Domingue. La misa nupcial fue oficiada por el padre Antonio de Sedela, el sacerdote capuchino, conocido como Père Antoine. Eran católicos, pero al mismo tiempo se dice que ambos practicaban santería y vudú. El vudú de Nueva Orleans nació de la influencia no solo de las naciones africanas que estaban a raíz de la religión, sino también de las colonias del Nuevo Mundo, que habían traído esclavos africanos. Debemos recordar que en la década de 1700 había muchos esclavizados en Saint-Domingue, Cuba, Brasil y Luisiana. Y fue la Revolución Haitiana, que comenzó en 1791, la que tuvo la influencia más significativa en la creación del vudú en Nueva Orleans. También fueron las aterradoras historias de la Revolución las que aumentaron el miedo a la religión negra en la comunidad blanca. La Revolución Haitiana comenzó con una ceremonia de vudú en Bois Caimán. Un sacerdote vudú dirigió el servicio que incluyó el sacrificio de un cerdo y un juramento de sangre para derrocar a los franceses. Apenas unos días después, los esclavos rebeldes comenzaron a quemar las plantaciones de azúcar y a matar a la población blanca. Jacques fue parte de una gran inmigración de refugiados blancos y criollos de color a Nueva Orleans en 1809, después de la Revolución. La pareja tuvo dos hijas, Felicite en 1817 y Angel en 1820, pero ambas desaparecen de los registros en la década de 1820, coincidiendo con la muerte de Jacques Paris, bajo circunstancias no aclaradas. Tras la Revolución Haitiana, la economía decayó bruscamente por la falta de trabajo en las plantaciones, sin el sustento de los esclavos, a pesar de diversos intentos de reactivarla mediante trabajos forzados remunerados, tanto de los inmigrantes blancos de habla francesa, esclavos de color y también afroamericanos libres. A Mary le gustaba decir que era la viuda París. Luego de esto, abiertamente, comenzó a practicar el vudú en Luisiana y logró atraer a muchas mujeres blancas y ricas de Nueva Orleans e influir en ellas. En consecuencia, su poder y su fama crecieron. Alrededor de 1826, Mary volvió a encontrar el amor con Christopher Louis Dominique Duminy de Glapion. Glapion provenía de una familia prominente de Nueva Orleans, un rico caballero blanco que pasaría sus últimos 30 años con Laveau. Las parejas interraciales eran comunes en Nueva Orleans, pero la ley les prohibía casarse. Catherine, la abuela de Mary, falleció en 1831.
Una acreedora apareció y afirmó que Catherine estaba endeudada con su casa y una suma global adicional, por lo que su casa de campo en Saint Anne, en la que Mary había crecido, fue puesta a subasta. Glapion vino al rescate y compró la casa de su infancia. La cabaña criolla en Saint Anne continuaría siendo el hogar de Mary LaView, Christopher Glapion y su familia hasta finales del siglo XIX. Christopher Glapion murió en junio de 1885 después de ser el marido de Mary LaView y el padre devoto de sus hijos durante casi 30 años. No hay evidencia de que Mary se haya comprometido con otro hombre después de la muerte de Glapion. Se cuenta que ella sabía que sería imposible reemplazar un amor tan grande. También se decía que Mary comenzó a tener bebés con Glapion de inmediato y que tuvieron 15 en el transcurso de 20 años. Sin embargo, lo que realmente se registra es que tuvieron 7 hijos entre 1827 y 1839. 3 de estos niños murieron en la infancia. Mary Philomene Glapion, nacida como cuartón libre en 1836, vivió más tiempo que los demás niños. Ella eventualmente sería quien muchos asumieron como la infame Mary II. Durante su vida, se sabía que Mary LaView atendió a prisioneros condenados a muerte. Circularon rumores de que algunos prisioneros recibían venenos u otras sustancias antes de ir a la horca. Es factible, pero esto nunca se llegaría a demostrar. Su hija Philomene confirmó posteriormente, durante una entrevista con un periodista del Picayune, que durante estas visitas solo se respetarían las tradiciones católicas y que su madre también preparaba la última comida de los hombres y rezaba con ellos. Mary LaView también pidió indultos o conmutaciones de penas por aquellos a los que favorecía y a menudo tenía éxito en sus esfuerzos. También fue conocida por cuidar a los enfermos de su comunidad durante la epidemia de fiebre amarilla de 1878, proporcionando remedios a base de hierbas y oraciones a los afligidos. Sus otras actividades comunitarias incluían visitar a los prisioneros, brindar lecciones a las mujeres de la comunidad y realizar rituales para los necesitados. Mary LaView fue una dedicada practicante del vudú, curandera, herbolaria y empresaria. LaView también era conocida como una destacada líder religiosa y activista comunitaria. Mary asistía a la misa católica con regularidad. Su hogar estaba lleno de imágenes de santos y creó un espacio protegido y seguro para todos los que vivían con ella o la visitaban. LaView abrió un salón de belleza donde era peluquera para las familias más ricas de Nueva Orleans. Las mujeres blancas adineradas se sentían cómodas confesando sus secretos y temores más oscuros a Mary. Si te está gustando el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Otras mujeres asistían en gran número no solo para peinarse, sino para solicitar a Mary otro tipo de servicios, como muñecos de vudú, pociones y bolsas gris, un amuleto originario de África que se supone protegía a cualquiera del demonio y atraía la buena suerte. Estaban compuestas de hierbas, especias, azúcar moreno, piedras y otras reliquias sagradas. Mary se destacaría en obtener la mejor información privilegiada sobre sus clientes ricos en el salón de belleza, escuchando los chismes de las damas o de sus sirvientes, a quienes pagaba o curaba de misteriosas dolencias. Luego, utilizó esta información durante sus consultas vudú con mujeres adineradas de Orleans para mejorar su imagen como clarividente y para darles consejos prácticos. En su papel como practicante de vudú, los clientes a menudo pedían ayuda a LaView con disputas familiares, salud, finanzas y más. LaView prestó sus servicios en 3 lugares principales: su propia casa en St. Anne Street, dentro de Congo Square y en el lago Pontchartrain. En 1830 se le proclamó reina del vudú en Nueva Orleans y ejercería sus poderes hasta que falleció. Hay mucha especulación y varias teorías sobre cómo Mary LaView subió a su trono como reina del vudú. Existe la teoría de que Mary se formó bajo la dirección de 2 mujeres, Sanité Dédé, uno de los nombres más temidos en los círculos del vudú de Nueva Orleans, entre 1803 y 1820, y de Mary Salope, otra reina vudú a la que acabaría sustituyendo. Probablemente la teoría más emocionante es que fue alumna del famoso Dr. John. Conocedora de los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes, hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y tierra sucia, es posible que sus conocimientos acerca de las sustancias que provocaban enfermedades, alucinaciones y la muerte
los obtuviera durante su relación con un enigmático personaje, el Dr. John, también conocido como Bayou John y Príncipe Juan. Capturado como esclavo en el Senegal, este hombre se convirtió en un destacado rey vudú a finales del siglo XIX en Nueva Orleans. Mary era conocida, respetada y temida al mismo tiempo en los círculos más prominentes de una ciudad en la que blancos y negros convivían de manera muy estrecha. En sus prácticas, Mary combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana y era célebre su mascota, una serpiente gigantesca llamada Zombie, por la que Mary sentía gran devoción. Era tal el poder de Mary Laveau que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones lo suficientemente poderosos para alcanzar hasta una tercera o una cuarta generación de descendientes. En la década de 1800, mediante un decreto, se les concedería domingos y feriados a los esclavos de Nueva Orleans. Estos esclavos pasarían su tiempo libre cultivando jardines, pescando y otras cosas que les darían bienes para vender e intercambiar. Muchos tendrían su culto dominical en la iglesia de San Agustín y caminarían hasta la Plaza Congo con sus productos para montar un mercado. A mediados del siglo XIX, Congo Square se había convertido en más que un mercado. Era un centro comunitario para la gente de color de Nueva Orleans. Mary Laveau asistía a las reuniones en Congo Square los domingos y vendía sus bolsos gris. Ofrecía consejos, servicio a su comunidad y participaba en la celebración. Es aquí donde las leyendas hablan de ella cantando y realizando sus celebraciones espirituales, conjurando el espíritu de la gran serpiente y llenándose del espíritu de Loa, llevando con orgullo su corona de reina del vudú. Las celebraciones de la Plaza del Congo eran semanales. Sin embargo, había una noche al año que era sagrada para los criollos que practicaban el vudú, la víspera de San Juan. Para la comunidad vudú de Nueva Orleans, significaba reunirse para un baño ritual en aguas sagradas y estar en comunión alrededor de las hogueras. Al igual que las celebraciones dominicales de la Plaza del Congo, las ceremonias de la víspera de San Juan fueron dirigidas por Mary Laveau. Durante estas ceremonias, se dice que fueron muchos de los bailes desnudos y orgías alrededor de hogueras y que se practicaban ritos y sacrificios. Incluso los periodistas blancos del siglo XIX utilizaron la misteriosa celebración para informar de los supuestos actos salvajes e inmorales que allí se cometían por parte de la gente de color. Pero más curiosa es la historia del cambio sombrío que inventaron Mary Laveau y su hija. Los años pasaban y Mary estaba envejeciendo. Con el parecido de su hija con ella, llevarían a la comunidad a creer que Mary Laveau no estaba envejeciendo. Su hija usaría la ropa y seguiría los mismos pasos profesionales de su madre, lo que llevaría a todos a pensar que los poderes de Mary eran tan fuertes que se mantendría joven para siempre. La hija de Mary, Mary II, era un poco más malvada que su madre. Era una mujer orgullosa que se movía con confianza y era, según todas las definiciones, una gran emprendedora. Mary II es la Laveau que, según los informes posteriores, podría haber sido la peluquera de las mujeres blancas acomodadas de Nueva Orleans y usó sus secretos para, junto a su madre, inventar planes para hacer dinero, disfrazados de poderes sobrenaturales. Mary Laveau madre mantendría su autoridad de reina vudú durante todo su liderazgo, aunque hubo un intento de desafiarla en 1850. Debido a su fuerte influencia, el vudú de Nueva Orleans perdió una gran cantidad de seguidores después de su muerte. Finalmente, Mary Catherine Laveau Paris Glapion murió el 15 de junio de 1881, pacíficamente en su casa de campo, en St. Anne Street, a la edad de 79 años. Los registros del cementerio de Nueva Orleans prueban que fue enterrada en la tumba de la viuda de París, en el cementerio St. Louis número 1. La tumba de Mary Laveau es la tumba más visitada de todos los cementerios de Nueva Orleans. Desafortunadamente, no todos los visitantes son respetuosos, y ha habido innumerables actos de vandalismo en su tumba. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.